Que Dios me los bendiga en esta hermosa tarde, mis amados hermanos. Muy bienvenidos a esta su transmisión, Hombres de Valor. Bienvenidos a este su programa que Dios nos ha permitido abrir para la gloria de su nombre. Damos gracias al Todopoderoso por el privilegio grande que nos concede. Damos gracias al que vive, honramos su nombre, le damos toda la gloria y toda la honra por el privilegio tan hermoso y tan precioso que nos ha dado de poder abrir este programa para su honra y su gloria, porque ese es el propósito. Primeramente, llevar la palabra y darle toda la honra al Dios Todopoderoso. Bienvenido a este su programa Hombres de Valor, reiterando que se transmite todos los miércoles en punto de las 7 de la noche, horario de California. Estamos grabando en vivo y en directo desde la ciudad de Long Beach para la gloria del Eterno. Les saluda su servidor Marvin Cermeño. Les saludo en el nombre de Jesucristo. Reciba un abrazo, reciba un saludo en el nombre de nuestro gran Señor y Salvador. Usted que se está conectando y usted que tal vez va a ver esta predicación después de la grabación en vivo, que el Cristo de la gloria me lo bendiga grande y poderosamente. Enviamos un saludo a toda la grey de Dios en general, un saludo especialmente a todos mis hermanos de la iglesia gloriosa de Jesucristo, Betania Sur Centro. Un saludo especial a mis hermanos pastores, a mi hermano César Soto, a su amada esposa Violeta Soto. Que Dios me los bendiga grande y poderosamente. Un abrazo, un saludo en el nombre del Todopoderoso. También queremos enviar un saludo a mis hermanos allá en la congregación de la Brasa Ardiente, allá en la ciudad de Covina. Dios bendiga ese rebaño tan precioso en el cual Dios también nos ha permitido predicar su palabra en ese lugar. Predicamos en la iglesia La Brasa Ardiente los días sábados. Cada 15 días estamos llevando la palabra, la instrucción del evangelio, todo para la honra del Dios Todopoderoso. Un saludo a mis hermanos pastores, mi hermano Ausencio Hernández y mi hermana Adriana. Que el Señor me los bendiga. Gloria al Señor. Que Dios bendiga su ministerio, que Dios bendiga esa grey que Dios le ha concedido pastorear para la honra del Todopoderoso. Y un saludo para todos aquellos que se conectan. Dios me los bendiga. Les amamos en el amor de Cristo. Les amamos de una manera grande y especial. Que el Dios Todopoderoso derrame grandes bendiciones en su vida, en sus hogares. Gloria al Señor. Y si es primera vez que usted está mirando nuestras predicaciones, suscríbase a nuestro canal. Puede buscarnos en Facebook como Marvin Cermeño Prédicas y puede darle un like para la honra del Eterno. Puede activar la campanita para que usted reciba las notificaciones cuando estemos grabando en vivo. Gloria al Señor. Y no se le olvide compartir la predicación. Comparta la predicación y de esa manera llevemos el evangelio juntos. Un saludo a todos mis hermanos allá en aquellos países de Argentina, de Colombia, de Guatemala, de El Salvador, Ecuador. Dios bendiga a todos esos hermanos que nos saludan, que nos mandan esos saludos, esos comentarios. Dios me los bendiga. Son muy bien recibidos, mis amados hermanos. Un saludo allá a Costa Rica. Hay hermanos fieles de Costa Rica que están siempre siguiendo las predicaciones. Todo para la honra y gloria de aquel que nos llamó a predicar la palabra. Vamos a darle continuación a un tema muy amplio, muy exhaustivo, muy profundo, que comenzamos la semana pasada. El tema respecto al liderazgo dentro de la iglesia. Y vamos a continuar con este tema para la gloria
del Todopoderoso. Vamos a seguir profundizando lo que es el liderazgo. Esto incluye obispos, ancianos, pastores y diáconos. Todo aquel que ejerce un liderazgo dentro de la iglesia, este mensaje es para usted. Y también para usted que no ejerce ningún liderazgo, este mensaje también es para usted. Usted que tal vez es un hermanito que nomás se sienta, escucha la palabra y tal vez sirve dentro de la obra en lo más mínimo. También este mensaje es para usted, para que usted sepa cuáles son los requisitos que debe de llenar un líder para poder ejercer dentro de la congregación. Tal vez usted pueda pensar, bueno, pues yo no ejerzo ningún liderazgo, pero usted no sabe si el Señor lo está preparando para que al día de mañana, en un postrer tiempo, usted pueda ejercer un liderazgo dentro de la obra. Y usted tiene que conocer cuáles son los requisitos que Dios pide, porque esto no viene de hombres. Estos son requisitos que Dios ha establecido en su palabra, para que todo aquel que desee ejercer un liderazgo dentro de la iglesia pueda cubrir con esos requisitos y de esa manera poder ser de bendición a la grey de Dios. Vamos a leer un pasaje que se encuentra ahí en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 20. Vamos a estar leyendo del 17 al 28. Vamos a leer unos 11 versículos. Hechos capítulo 20. Vamos a leer del 17 al 28. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Ahí donde usted se encuentra, saque su Biblia para que usted vea de que lo que aquí se predica es la palabra de Dios. Gloria sea al Todopoderoso. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Está hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo hizo llamar desde Mileto a Éfeso, dice, a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y continúa diciendo el 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para sí mismo, para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy. Del 26 en adelante es clave. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Y continúa diciendo el 27: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y dice el 28, termina con estas palabras: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Aquí vemos también otro pasaje en donde aparece el término obispo. Dice: para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar en esta hora. Vamos a pedirle al Señor que Él sea tomando control en este momento de mi vida y que yo pueda entregar esta palabra guiado por su Santo Espíritu, y que yo sea 100% bíblico a la hora de abrir mis labios y proferir palabra. Padre, te doy gracias, Señor, en esta preciosa y bella tarde, ya casi noche, Señor. Gracias por un nuevo día que nos diste. Muchas gracias, Padre, por todas las bendiciones
que derramaste en este día. Gracias por la vida, Señor. Muchas gracias, Padre, por ese sol tan lindo que nos alumbró en este día, en el cual, Padre amado, por esa lumbrera tan bella que creaste, pudimos ejercer, pudimos caminar, pudimos, Padre, trabajar, Señor amado, con esa luz que tú dejaste para que el hombre pudiera vivir en claridad. Muchas gracias, Dios mío de la gloria, por ese aire tan precioso que respiramos. Muchas gracias, Dios mío, por esas grandes bendiciones que tú nos das, Señor. Gracias por los alimentos que nos diste. Gracias, Padre, porque nada ha faltado en nuestra mesa, en nuestros hogares. Muchas gracias porque tú has proveído. Gracias porque tú abriste las ventanas de los cielos y derramaste bendiciones, Señor. Gracias por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros esposos, por nuestras esposas. Muchas gracias, Señor. Ahora, Padre, en esta hora, Señor amado, me presento delante de ti, Señor. Humildemente, papá, te presento ante tu bendita presencia, Señor, reconociendo que no soy nadie, reconociendo que necesito de ti. Te pido, papá, que tomes control de mi vida, Señor, que uses mi vida grandemente, Padre, para poder entregar esta palabra, Señor. Mientras yo predico tu palabra, rompe cadenas, oh Dios mío, que vendas sean quitadas para tu gloria, Señor, y que tu pueblo venga, Señor amado, al conocimiento de tu santa y bendita verdad, Dios mío. Por misericordia, Padre, paséate, unge mi vida, Señor. Oh Dios mío, desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies, úngeme, Señor amado, con tu Espíritu Santo, para predicar tu palabra, Señor, para que tu pueblo sea bendecido con esta palabra. Y allá donde mis hermanos se encuentran, Señor, en sus hogares, escuchando esta palabra, bendícelos de manera grande, Padre. Y si hay necesidades, papá, yo te suplico en el nombre de Jesús que las suplas, cualquiera que sea, Padre, pues para ti no hay nada imposible, Señor. Para ti todo es posible, y para el que cree también le es posible. Y nosotros creemos que vas a hacer cosas grandes, vas a hacer maravillas, Señor amado. Te lo pedimos, Señor, en esta hora humildemente, que tu Espíritu Santo se mueva y ministre nuestra vida, Señor, en esta hora. Todo para tu honra y tu gloria, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Damos la gloria al Señor, gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle la honra al Señor allá donde usted se encuentra, en la comodidad de su hogar. Mi hermana Marta Hilda dice: Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén. Mi hermana Marta Hilda, bendiciones hasta la comodidad de su hogar. Que Dios me la bendiga rica y abundantemente. Bendito Dios Todopoderoso. Vemos aquí, mi amado hermano, aquí el libro de los Hechos que hemos leído. Aquí esta porción de las Escrituras que acabamos de leer nos muestran el panorama en el cual el apóstol Pablo se encontraba. Ya había hecho el primer viaje misionero, el segundo viaje misionero. Usted se preguntará qué es un viaje misionero. Un viaje misionero fue no sé qué pasó aquí con la señal, como que vamos a volver a entrar de nuevo. Bien, como que se caía en la señal. Un viaje misionero es el viaje que el apóstol hizo, escogido por el Espíritu Santo para llevar el evangelio al mundo gentil. Ese es un viaje misionero. Un viaje que el apóstol Pablo ejerció o llevó a cabo con el fin de predicar el evangelio a las naciones gentiles, a las masas gentiles. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo ya se encuentra en su tercer viaje misionero. En su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo visitó Éfeso. Visitó Éfeso, visitó las regiones de Macedonia, visitó un lugar llamado Troas y llegó a Mileto. Entonces, estando ya en Mileto, dice la palabra de Dios que envió, dice aquí el versículo 17 del capítulo 20 de Hechos. Dice: enviando pues desde Mileto. Se encontraba el apóstol Pablo ya en Mileto, después de haber recorrido las naciones ya mencionadas. Llega a Mileto
Y desde Mileto hizo llamar a los líderes de las iglesias a las cuales él había predicado la palabra. Hizo llamar a los líderes que él había levantado y había puesto guiados por el Espíritu Santo en los lugares en donde él había estado. Los manda a llamar y le dice todas las palabras ya mencionadas. Le dice todo lo que ya mencionamos. Vamos a leer el versículo 17 de nuevo. Enviando pues, dice, desde Mileto a Éfeso, dice, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué reitero en el término ancianos? Porque ahorita vamos a terminar el bloque que comenzamos la semana pasada, enfocándonos directamente en los ancianos y los obispos. Entonces aquí vemos que en estos versículos del capítulo 20 de Hechos, del 17 al 28, vemos que encontramos ancianos y encontramos obispos. Que cuando nosotros vemos los requisitos para que un obispo ejerza dentro de la iglesia y un anciano, vienen siendo prácticamente los mismos requisitos que establece la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el liderazgo de ejercer como anciano en la iglesia y como de obispo viene siendo muy parecido. Porque incluso el apóstol Pablo acá les exhorta a que los ancianos y los obispos son los encargados de velar por la condición espiritual, primeramente de sus vidas y después por la vida espiritual del pueblo de Dios, porque aquí lo está diciendo el versículo 28. Versículo claro y contundente. Hechos 20:28 dice, por tanto mirad por vosotros, dice. O sea, ¿qué quiere decir? De que el obispo y el anciano no pueden descuidar su vida espiritual. El obispo y el anciano que ejerce dentro de la iglesia, por ningún momento él puede descuidar su vida espiritual. Él tiene que tener una vida espiritual bien cimentada en la palabra de Dios. El obispo y el anciano no se pueden desviar de la verdad. ¿Por qué? Porque a cargo de él está un cierto grupo determinado de hermanitos que están a la expectativa de ver un ejemplo en aquel anciano, en aquel obispo. Bendita la gloria de Dios. Por eso es que el anciano y el obispo, Dios le ha dado requisitos muy profundos, que es necesario tomarlos en serio a la hora de liderar. No se puede poner, mi amado hermano, a un anciano simplemente porque ya sea avanzado de edad. Porque cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, la Reina Valera lo traduce ancianos. Cualquiera se imagina una persona ya de mucha edad, una persona de edad avanzada, una persona ya con canas. Pero cuando nosotros vamos a los manuscritos originales que vienen siendo en griego, encontramos que la palabra anciano en el griego significa presbúteros. Anótelo para que lo investigue. En los manuscritos originales griego dice presbúteros, y que significa un líder ejemplar dentro de la iglesia. ¿Por qué aclaro esto? Porque este término muchas veces se ha tergiversado o tal vez se ha malentendido. Entendemos eso, que muchas veces por la escasez de conocimiento de las escrituras nos ha llevado a cometer errores dentro de la congregación. Y alguien podrá decir, dice que llamó a los ancianos, o alguien se podría imaginar de que iba un montón de ancianitos ya con un bastón, que ya tal vez arrastraban las patas, vamos a decirlo de esa manera para que usted me entienda. Alabe lo que él vive. Podríamos imaginarnos, ¿verdad?, que iba un montón de ancianitos ya todos arrugados, que ya no veían. Pero cuando vamos nosotros y escudriñamos la palabra a profundidad, nos damos cuenta de que cuando la Biblia habla de ancianos, no necesariamente tiene que ser una persona ya avanzada de edad, sino estamos hablando de una persona madura en la fe, madura en la palabra, que sea, mi amado hermano, una persona que conozca las escrituras. ¿Para qué? Para que pueda servir de ejemplo en la congregación.
Y es lo que muchas veces, mi amado hermano, no se mira dentro de las congregaciones. Y esa es una de las tantas causas del por qué hay tanta deficiencia dentro de la iglesia. Hay tanta deficiencia dentro del cuerpo de Cristo. Hay tanta deficiencia en medio de la gracia de Dios. Porque se están poniendo personas a liderar, personas de vital importancia, como los ya mencionados, que no cuentan con el conocimiento para poder mostrar y marcar un ejemplo al pueblo redimido por la sangre de Cristo. Si usted que me está escuchando es pastor, usted necesita tomar en cuenta lo que la palabra de Dios enseña. Usted necesita tomar en cuenta los requisitos que Dios estableció en su palabra para que los líderes puedan ejercer el liderazgo. Bendito el nombre del Señor. El obispo, nos damos cuenta que tiene que ser un hombre que no pueda desviarse de la fe. Y es triste y lamentable de que yo lo he visto, mis amados hermanos. Yo no estoy diciendo las cosas que me han contado, sino yo he visto en este mover, en mi caminar con Cristo, que muchas personas, muchos líderes dentro de la congregación comenzaron bien. Comenzaron con un celo en la palabra, comenzaron aquí siendo muy estrictos a la hora de aplicar la palabra, pero de presto comienzan a ver de que tal vez a cierto grupo determinado de la iglesia como que no le gusta, como que quiere que se predique una palabra un poquito suave, y lo que hacen ellos es cambiar la palabra. Grave error que puede cometer un obispo o un anciano dentro de la iglesia. Es un grave error, porque la palabra de Dios dice que mirando dice, por tanto, mirad por vosotros, dice. Cuando habla de que el obispo y el anciano tiene que ver por vosotros, quiere decir que tiene que velar por su fe. Tiene que velar por su condición espiritual, de no apartarse de la verdad establecida en la palabra, aunque a la gente no le guste. Aunque a la gente no le parezca muchas veces, el líder tiene que ser firme. Tiene que ser firme en la palabra. Porque si el obispo y el anciano se apartan de la verdad, imagínense, ¿cómo van a poder velar por el rebaño que Dios les ha encargado? ¿Cómo van a poder velar por el rebaño que Dios les ha encargado? Y dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Si un líder dentro de la iglesia, que está en eminencia, como lo ya he mencionado, se aparta de la verdad, ¿qué va a hacer del pueblo de Dios? Si el anciano, el obispo, está dando mal ejemplo, ¿qué va a hacer del pueblo de Dios? ¿Qué va a hacer de la gracia de Dios? Si la palabra manda que tenemos que ser ejemplo como líderes dentro de la congregación. Por eso Dios estableció requisitos para poder liderar a la congregación. Bendita la gloria del Señor. Vamos a ir a 1 de Timoteo capítulo 3. Vamos a leer unos versículos por allá que nos hablan respecto a los que son ancianos y obispos. Mire qué es lo que dice 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 6. Mire lo que dice respecto a los obispos y los ancianos. Dice, no un neófito, dice. Hablando de obispos y ancianos, que no debe ser un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Mire qué profundo esto. La palabra neófito, tal vez usted no lo entienda. La palabra neófito viene de un término griego. Está formado por dos palabras griegas. Neófitos. Neo significa recién plantado. Neo significa nuevo. Y fitos, planta. Neófito. En el griego, neo significa nuevo y fito, planta. ¿Qué quiere decir? Recién plantado o nuevo en la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que no esté bien cimentada en la fe, un anciano que no esté bien cimentado en la fe o que sea nuevo en la fe, no puede ejercer un liderazgo.
Porque lo que va a pasar es que se va a envanecer, se le va a subir el yo, se le va a subir el ego y va a creer de que está haciendo las cosas demasiado correctas delante de Dios. ¿Por qué? Porque es un neófito, es una persona nueva en la fe que no está bien cimentado en la palabra de Dios. Y es lo que vemos muchas veces, que muchas veces llegan gente nueva a las congregaciones y el pastor lo primero que hace es ponerlos en el liderazgo. Grave error. Grave error. Un líder no puede ejercer un liderazgo simplemente porque le cayó bien al pastor, simplemente porque llegó dando buen diezmo. No puede el pastor poner un líder de esa talla, porque la Biblia me manda a no hacerlo. Porque si una persona nueva llega a la iglesia simplemente porque tal vez tiene ¿cómo le diré? Tal vez tiene labia, vamos a decirlo de esa manera, y convenció al pastor para que le diera un liderazgo. No se puede hacer. No se puede hacer porque no lo conocemos. La Biblia dice de que primeramente el diácono, los ancianos y los líderes tienen que ser puestos a prueba antes de ejercer el liderazgo. Porque mire qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos eso que ya mencioné. Versículo 7 dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. O sea que tenemos que conocer la vida de ciertas personas para poder ponerlos dentro del liderazgo. Mi querido hermano pastor, líder de una congregación, es necesario que usted ponga la palabra de Dios por obra. Porque para eso los requisitos quedaron en la palabra de Dios. Para eso los requisitos quedaron establecidos no por voluntad humana, sino por voluntad del Todopoderoso. Gloria al Señor. A manera de introducción, quiero tocar un punto muy importante. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, como el pasaje que acabamos de leer de Hechos capítulo 20, cuando nosotros llegamos al libro de los Hechos, mi querido hermano, mi querido amigo que escucha, hay que entender algo. Cuando vamos al libro de los Hechos, tenemos que tener claro que estamos llegando al libro que se llama el libro de la transición. El libro de los Hechos en teología se conoce como el libro de la transición. ¿Por qué se conoce como el libro de la transición? Porque el libro de los Hechos nos marca una enseñanza nueva que tendría que ser puesta por obra dentro del pacto de la gracia. Los acontecimientos aquí narrados son acontecimientos que sucedieron después de Cristo. Antes de Cristo, recordemos que teníamos el pacto de la ley, el pacto mosaico, el pacto dado a Dios, dado de Dios a un hombre llamado Moisés. Entonces, cuando llegamos al libro de los Hechos, vemos un cambio de pacto. Vemos un cambio, por eso se dice que se llama el libro de la transición. Tome nota de esto, el libro de la transición. Por eso el apóstol Pablo deja bien claro que habían cosas diferentes al pacto antiguo que debían de ponerse por obra en el nuevo pacto. Por eso se llama el libro de la transición, porque hay cambios, hay diferencias. Por eso el Espíritu Santo establece requisitos. Vamos a ir a tiempos más antiguos. Por voluntad divina de Dios, un hombre llamado Jacob tuvo 12 hijos. Tuvo hijas también. Pero vamos a hablar de los 12 hijos que tuvo. Manasés, Leví, Rubén, Aser, todos ellos. Son 12. Por medio de ellos, por la simiente de cada hijo, fue que fueron formadas las 12 tribus de Israel. Pero en esas 12 tribus de Israel, Dios eligió en su soberanía a la tribu de Leví para que ejerciera en el tabernáculo. Por voluntad divina, Dios eligió a la tribu de Leví para que ejerciera y tuviera el cuidado en lo que era el tabernáculo y el mobiliario en el cual se iban a presentar los sacrificios a Dios.
La tribu de Leví eran los encargados de armar, desarmar el tabernáculo, de llevar los utensilios para poder presentar la adoración al Dios Todopoderoso. La tribu de Leví es un ejemplo de liderazgo dentro de el contexto de la voluntad de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra, encontramos a la tribu de Leví siempre ejerciendo el servicio al Señor. ¿Por qué? Porque Dios la eligió. Todos los descendientes de Leví, todos los descendientes de la tribu de Leví, ellos por herencia habían recibido el servicio a Dios. Estoy hablando del antiguo pacto. Ahora vamos a traerlo al nuevo pacto. Por herencia tenían que ejercer los levitas el servicio de liderazgo en la casa de Dios. Pero ahora, con el nuevo pacto, los liderazgos dentro de la iglesia ya no se heredan. Los liderazgos dentro de la iglesia los establece ¿quién? El Espíritu Santo. Porque aquí lo está diciendo. Y por eso era necesario que la iglesia primitiva, las masas gentiles supieran de que ya el liderazgo de los levitas del antiguo pacto ya no estaba en vigencia para el tiempo de la gracia. Por eso les dice, vamos a leer el 28 de nuevo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién los puso? El Espíritu Santo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el liderazgo ya no es hereditario dentro de la iglesia. Ahora, para poder ejercer un liderazgo dentro del pacto de la gracia, Dios puso requisitos dentro de su santa y bendita palabra. Por eso es de que el apóstol Pablo le escribe también estas palabras a Tito. Tito capítulo 1, vamos a leer del 5 al 9. Como el liderazgo no se hereda, y es lo que muchas veces estamos mirando dentro de las congregaciones. Y es una gran aberración. Yo he visto congregaciones en los cuales toda la familia del pastor son líderes dentro de la iglesia. Bueno, pues digo yo, ¿y de dónde sacaron esa doctrina? ¿De dónde sacaron ese pensamiento? ¿De dónde sacaron esa herejía? El liderazgo no se hereda. Ahora usted llega a la iglesia y ¿quiénes son los que están arriba en la música, en los instrumentos, los hijos de los pastores? ¿Pero de dónde sacaron eso, digo yo? Si los hijos de los pastores no cubren también con los requisitos y no son ejemplos dentro de la obra, ¿qué importa que sean hijos de pastores? Tienen que estar abajo, no tienen por qué estar liderando. Y esto tenemos que predicarlo. No porque alguien